Hubo también acciones en el día de hoy de parte del CIPREVA, fundamentalmente el Sindicato de Prensa Bonaerense, también de SATSAI, que es el sindicato de trabajadores de televisión, que tiene que ver con dos hechos. Uno es una movilización en el marco general del ajuste que viene habiendo en el sector prensa, y particularmente, bueno, porque mañana es el Día del Periodista, y también hubo una jornada en Comodoro Pi donde el fiscal Moldes intenta reflotar lo que fueron las acusaciones contra un grupo de periodistas, 4 particularmente, que fueron detenidos y luego procesados. Esa causa después parecía haber extinguido, que eran unos de los tantos, 4 de los 30 y pico, 31 creo, personas detenidas cuando fue el 1 de septiembre la movilización al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, movilización con una represión salvaje. Bueno, esa causa Moldes intenta que se reactive a partir luego de las últimas detenciones de fin del año, así que estamos justamente en comunicación telefónica en este momento con Tomás Sliayev. Él es secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, del Sindicato de Prensa Bonaerense, que bueno, estuvo participando de esta movida que hubo en el día de hoy. Muy buenas tardes, Tomás, ¿cómo te va? Te saluda Facundo, que estoy con Juli y Ramiro. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos muy bien y atentos a cómo sigue esto. Te voy a pedir, por favor, si nos podés dar un marco general de qué es lo que ocurrió hoy con estas audiencias en una causa que parecía que, bueno, en su momento uno creía que ya había terminado o que iba a estar ya finalizada, pero bueno, ahí está el fiscal Moldes intentando reactivarla. Sí, estamos hablando de la persecución contra comunicadores populares. Estamos hablando de 4 compañeros, 3 compañeros y una compañera, que estaban filmando, tomando fotografías el 1 de septiembre pasado, en el marco de la marcha por aparición con vida de Santiago Maldonado. La policía reprimió de forma brutal y se encarnizó la represión contra trabajadores de prensa. Estuvieron detenidos 72 horas, fueron procesados y luego fueron sobreseídos. La causa era totalmente trucha, las detenciones arbitrarias, y era manifiesta la arbitrariedad con la cual se habían manejado las fuerzas policiales, y por eso los compañeros fueron sobreseídos. Después de las movilizaciones de diciembre pasado, el fiscal de Cámara, Germán Moldes, decide volver a la carga y hace un planteo para volver a procesar a los compañeros. Hoy estuvimos en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, acompañando a la Red Nacional de Medios Alternativos, a las compañeras y compañeros perseguidos, en el marco de una audiencia. El fiscal no se presentó, con lo cual el lado de la acusación estuvo vacío. Estuvieron los abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que hicieron el planteo que ya habían hecho en otras oportunidades, remarcando lo insensato de las detenciones y contestando los agravios que ha formulado el fiscal Moldes, que básicamente consisten en intentar negar que estos compañeros estaban realizando una tarea de periodistas. Él dice que algo así como que se disfrazaron, y lanza toda una serie de improperios e injurias que realmente hablan más de la ignorancia del fiscal Moldes que de la realidad. Así que esto fue lo que pasó en horas de la mañana en Comodoro Pi, y bueno, a un día del Día del Periodista, defendiendo a los compañeros y básicamente remarcando que hoy encontramos mucho más periodismo en los medios comunitarios que en los medios masivos. Así que lo que hace el fiscal Moldes es demostrar su ignorancia, desconocer todo el fenómeno de los medios comunitarios que vienen creciendo ante la crisis del oficio periodístico. Así que, bueno, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, una vez más, decir no a la represión, basta de persecución, de ataques policiales y judiciales a la prensa. Y bueno, fue un día importante porque luego estuvimos también movilizando en el marco de la Marcha Nacional de los Trabajadores de Prensa. Sí, volviendo ahora ya vamos a ir a esa marcha, también estaría bueno que nos des un pantallazo, sobre todo de la situación de los y las trabajadoras de prensa en este momento. Pero volviendo, estamos en un contexto donde aparentemente es inminente una reforma al Código Procesal Penal, y esta denuncia o este intento de Moldes también puede empalmar tranquilamente con cierta perspectiva que se puede trazar desde Cambiemos, desde el gobierno, en cuanto a cómo penalizar, y la cuestión más procesal también, el tema de los delitos, lo pongo entre comillas, en el marco de movilizaciones, de protesta social. Sí, ¿Cómo lo podemos vincular a eso? No, es muy atinada tu pregunta porque el fiscal Moldes directamente lo plantea en su planteo de volver a procesar a los compañeros. Pide que se reforme el Código Procesal y pide que no se escarcelen a los detenidos en manifestaciones. Como hoy bien dijo María del Carmen Verdú, abogada defensora de los compañeros, que se afilie un partido y se presente a elecciones. El fiscal Moldes, si quiere reformar las leyes para endurecerlas.
Así que sí, está totalmente relacionado, y también la circunstancia de este planteo del fiscal de Cámara Germán Moldes, que fue después de las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre. Así que bueno, forma parte de todo un entramado que tiene que ver con el incremento de la situación represiva y con el intento de perseguir y de disciplinar la protesta social, obviamente en un marco donde sabemos que va a haber más lucha porque está habiendo más ajuste y el pueblo no se va a quedar quieto, va a salir a pelear y evidentemente están planteando endurecer las leyes, endurecer la represión para de esa forma mantenernos con miedo cada uno en su casa y destruir los lazos de solidaridad. Sabemos que eso no va a suceder, que por más de que nos persigan, intenten criminalizarnos, vamos a seguir luchando, y bueno, esto fue parte de lo que salimos a plantear hoy. Tomás, buenas tardes, soy Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro? Bien, muy bien. Te quería preguntar, además de los lazos de solidaridad, de la criminalización a la que estamos, de que estamos siendo atacados, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo pensás que se debe hacer para también, como otro objetivo nuestro propio que debemos conocer, es romper el cerco mediático, ¿no? ¿Cómo hacer también para que todos, que la gente sepa y que en nuestros propios medios, que en las propias empresas mediáticas, salga la noticia que hay periodistas procesados por estar haciendo su trabajo? Sí, nosotras, los trabajadores y trabajadoras de prensa, sufrimos una paradoja. Somos trabajadores de la comunicación y estamos incomunicados. Es muy difícil llegar a un público masivo hablando de la situación que padecemos. Una situación que tiene que ver con despidos, con ajuste y también con el ahogo presupuestario de los medios comunitarios, el incumplimiento de las normas que favorecen a los medios autogestivos, es decir, una situación muy difícil en toda la industria, tanto en los medios comerciales o con patrón, como con los medios cooperativos, autogestivos. Yo no sé si a ustedes les toca pagar la luz y cómo se las han arreglado, pero está complicado, digamos, desde estas cuestiones tan básicas de lo tarifario hasta bueno, el tema del registro acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el tema del registro de los medios vecinales, están incumpliendo con los pagos, es decir, hay una situación muy muy difícil y bueno, esto no es difícil que sea noticia. Nosotros creo que la respuesta, se me ocurre, es cómo romper el cerco mediático con iniciativa, con audacia, con unidad, como lo demostramos el domingo a la noche en el marco de la entrega de los premios Martín Fierro, donde cientos de compañeros movilizaron para decirle no al vaciamiento de los medios públicos. Si bien la transmisión oficial que hacía Telefe procuraba solamente mostrar el presunto glamour de la alfombra roja, que para mí mueve más al ridículo que otra cosa, pero bueno, evidentemente hay una idea de que eso sería glamuroso, y omitieron, por ejemplo, los pañuelos verdes y los vestidos verdes que había en la ceremonia, y también nuestro reclamo, pero el reclamo se hizo escuchar. Hubo varios actores que se sacaron una foto planteando que no apaguen los medios públicos, es decir, logramos hacernos escuchar con movilización, como decía, con audacia, con iniciativa, y creo que va por ese lado, pero para eso tenemos que generar mucha unidad, como la que hemos generado en el día de hoy, desde todos los sectores de la comunicación, porque acá estamos ante un gobierno que realmente tiene una concepción mercantilista de la comunicación, solo concibe al tema del periodismo y de los medios como un negocio, y si fuese por ellos no habría medios públicos y solamente habría un par de oligopolios mediáticos y ahí estarían contentos. Pero bueno, afortunadamente no lo van a lograr. Cada vez son más las compañeras y compañeros que se deciden pese a todo, a seguir en el oficio periodístico y encontrar por todas las maneras necesarias la forma de expresarse. Yo creo que la respuesta tiene que ver con la necesaria articulación entre medios comunitarios y trabajadores de prensa que están en las empresas periodísticas tradicionales. Creo que en esa articulación hay mucho para lograr, hay mucho para conseguir, y creo que pasa por ahí. Ahora sí nos vamos a la movilización que hubo hasta hace unos momentos, tenemos entendido, de parte de trabajadores de prensa de todo el país. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿El color un poco? ¿Cómo se vivió? Bueno, sí, después de Comodoro Pi nos fuimos con un grupo también de compañeras y compañeros que estábamos ahí en solidaridad con los medios comunitarios. Fue una movilización muy importante, estuvimos marchando, pasamos por la agencia TELAM, que está en un paro de 48 horas contra el despido de 2 compañeros y en contra del ajuste.
Y bueno, finalizamos frente a las cámaras patronales, ahí en el edificio de la prensa que queda en el centro porteño. Ahí está la cámara patronal de los medios del interior, también a EDVA, que agrupa las principales patronales de prensa. Hubo compañeros en los discursos, por ejemplo, la compañera secretaria general del Círculo de la Prensa de Córdoba, el compañero del secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, compañeros de Santa Fe, compañeros de La Pampa, de distintos puntos del país. Y bueno, finalizó el acto con un discurso de nuestro secretario general, Tato Dondero, donde también reafirmaba estos conceptos, la solidaridad con los medios comunitarios, la necesaria articulación, y bueno, el hecho de que estamos dando pelea. Son muchas las malas noticias, pero hay una buena noticia y es que estamos organizados, que estamos en una unidad que no es una unidad de las cúpulas, sino que es una unidad que surge de la articulación desde las bases, desde la práctica concreta, para defender los puestos de trabajo, para decirle no a los despidos, no al cierre de medios, para luchar en contra del ajuste, y creemos que todo esto tiene que ver con defender la libertad de expresión. Nosotros estamos dando una disputa por el sentido, cuando demostramos que los trabajadores somos parte de la clase trabajadora, que hacemos asambleas, que hacemos paros, que el hecho de que manejemos la palabra, ya sea de forma escrita o hablada, no nos hace algo distinto al resto de la clase trabajadora. Más allá de las especificidades que tiene el periodismo y el rol puntual que tenemos como comunicadores, somos parte de esta clase trabajadora que está sufriendo los embates de un gobierno que, bueno, la verdad que no sé hasta dónde nos quiere llegar con este sometimiento, qué es lo que pretenden, pero bueno, de nuestro lado ofreceremos resistencia y creo que eso fue fuerte. También me preguntabas por el color, me parece que hubo muy linda mística, es muy bueno ver en estas marchas cómo los compañeros de distintos medios se articulan, se hacen canciones, hay música, hay color, hay digamos, una energía realmente linda, que pese a estar pasando un momento tan difícil, como les decía, con despidos, ajustes, el cierre de tantos medios, la violencia policial y judicial contra trabajadores de prensa, la censura, pese a todo esto, la alegría de encontrarnos en la lucha y de saber que esto no es una vez al año que lo hacemos, sino que es todos los días organizándonos en las reacciones, dando la pelea en las calles y bueno, refiriéndome a la pregunta anterior, dando la pelea para que se sepa, para que se escuche nuestra voz, la voz de los trabajadores de prensa que estamos en lucha. Y me parece que ese es un concepto importante. Tuvimos el acompañamiento de movimientos sociales, estuvo el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, también había una delegación muy importante de trabajadores aceiteros, que es un sindicato que nosotros admiramos mucho, la Federación Aceitera, nos vinieron a acompañar, es decir, hemos tenido el acompañamiento también de sectores que respetan y valoran nuestra lucha, que es una lucha, como les decía, en defensa de la libertad de expresión. Tengo acá enfrente mío, abrí la página del CIPREVA, una nota que acaban de publicar respecto a un informe sobre la cantidad de empleos perdidos, ya sea despidos, jubilaciones, retiros voluntarios, lo que sea. Durante 2017, 500 empleos perdidos en el sector, un número grande. El 2018 lamentablemente me parece que va camino a eso, incluso tal vez a superarlo. Y me interesa por ahí que hagas una reflexión específicamente con lo que está pasando en los medios públicos. Esta política de vaciamiento de parte del ministro Lombardi, en general, digamos, la política de Cambiemos, los últimos casos, no Telam, Red Nacional, TV Pública, ¿cuál es la intención que hay ahí detrás en este vaciamiento de los medios públicos? Yo creo que hay un choque cultural. Para los funcionarios del actual gobierno no tiene sentido que existan los medios públicos directamente. Y si existen, que no quieren que tengan noticiero, no quieren que sean federales. Vos fíjate que el conflicto que venimos sosteniendo tiene que ver con que la gestión del ministro Hernán Lombardi plantea, por ejemplo, en Canal 7, que no haya más noticieros los fines de semana porque no quieren pagar lo que corresponde a las horas extras, pretenden que los compañeros donen su tiempo y su esfuerzo, lo cual es absurdo. En el caso de Radio Nacional, que ha habido despidos, hay en las emisoras, en las 33 filiales de Radio Nacional que hay en todo el país, no hay una intencionalidad de los funcionarios macristas de que simplemente repitan lo que se hace en Buenos Aires, es decir, un centralismo, un porteño centrismo espantoso, porque bueno, bien sabemos la importancia que tiene una radio como la Radio Nacional en los lugares del interior. En muchos casos es la única radio que se escucha y no puede ser que estén repitiendo solamente lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Es necesario que haya una producción propia,
que haya, bueno, un acercamiento a la comunidad. Vos fíjate que en el sur, en algunos casos, directamente le han entregado la dirección de Radio Nacional a personeros de figuras como Lewis. Es decir, hay una intencionalidad de que los medios públicos no aporten más información. En el caso de la agencia Telam, la misma situación, despiden a 2 compañeros por un supuesto error, es una provocación, lo que están intentando, y lo que no les vamos a permitir es que destruyan en los medios públicos. El vaciamiento tiene que ver con eso, que no haya más producciones hechas en el canal, que sea todo terciarizado con productoras que son de los mismos funcionarios o de amigos suyos. Básicamente es parte del bloqueo informativo. Quieren que simplemente queden los grandes medios oligopólicos y que los medios públicos, qué sé yo, pasen cada tanto algún festival folclórico, donde ni siquiera se hace la cobertura, sino que se la compran terciarizada a una productora. Me parece perfecto que se cubran los festivales, de hecho se cubría muy bien, lo tendrían que cubrir los mismos trabajadores. Pero lo que les molesta es que haya trabajadores y trabajadoras que discuten sobre periodismo, que han demostrado una pasión periodística que no tiene ninguno de estos funcionarios. Tanto en Telam como en Radio Nacional, como en Canal 7, las discusiones periodísticas no son nuevas, vienen desde hace muchos años. Los trabajadores de Canal 7 han frenado al menemismo, que quería privatizar el canal, han frenado a la Alianza, que quería hacer lo propio, y a partir de ahí han generado una fuerza que como trabajadores hace que discutan los contenidos periodísticos del canal. Bueno, eso para los funcionarios macristas es algo incomprensible. Ellos quieren empleados sumisos, que no discutan, que no piensen por su propia cuenta, y quieren achicar los medios públicos a su mínima expresión, porque sencillamente les molesta la diversidad de voces, pese a que en algún momento ellos hacían alguna demagogia al respecto de la pluralidad. Se ha demostrado que eso ha quedado solamente en palabras. Así que creo que el conflicto tiene que ver con eso, y bueno, afortunadamente hay mucha fortaleza en las bases, en los compañeros, para seguir peleando. Tomás, muchísimas gracias por haber pasado una vez más por Radio Futura, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí informando sobre nuestras luchas, y les mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Tomás Sliachev, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.